Refidonza, ahora totalmente dominicana, se expande en su línea de negocios, creando una unidad para la investigación y posible explotación de hidrocarburos, y hará acuerdos importantes en relación a esto en los próximos días. Desde finales del siglo XIX, cuando la fiebre del oro negro se expandió por el mundo, la República Dominicana ha intentado desarrollar una industria de hidrocarburos que extraiga del subsuelo dominicano las reservas petrolíferas inalcanzadas hasta ahora. Numerosas empresas y consorcios se aventuraron a la búsqueda y perforación en diferentes zonas del país, logrando incluso la extracción de un número pequeño de barriles en la década de los 40, pero sin que hasta la fecha se pudiera comercializar su extracción. Con 92 pozos perforados a lo largo del tiempo y sin mostrar avances, la población dominicana fue perdiendo su esperanza de contar con un recurso tan valioso. Poco a poco cesaron las inversiones y con ellas las posibilidades de un desarrollo energético propio, como con el que cuentan otros países de la región. Ante el silencio, que ha durado años, sobre las posibilidades de una extracción comercial de hidrocarburos en el país, los dominicanos se preguntan: ¿existen realmente reservas de petróleo en República Dominicana? Y si es así, ¿por qué no se ha extraído nada desde los años 40 hasta nuestros días? Siempre ha habido esa curiosidad en el pueblo dominicano de la existencia o no de recursos, y sobre todo si el recurso es comercialmente viable, ¿no? Entonces, se necesitaba tener un tipo de iniciativa como esta, que sea científica, que sea coherente y que sea sistemática en el tiempo. Históricamente, las empresas privadas han dirigido este proceso de investigación y lo han hecho en base a sus áreas de interés por bloques. Sin embargo, en esta ocasión, la refinería se ha abocado a hacer un estudio sistemático en las 4 cuencas sedimentarias que tienen gran potencial para la exploración de petróleo y gas en la República Dominicana. Entonces, en esta ocasión ha sido algo sistemático y de conjunto en toda la nación de la República Dominicana. Es por todo esto que en el año 2022, a iniciativa del presidente de la República, la Refinería Dominicana de Petróleo decide hacer un estudio que determine con precisión la presencia o no de hidrocarburos con potencial de extracción e identifique las posibilidades comerciales de estos posibles yacimientos. El pasado diciembre, durante un encuentro con empresarios, el señor presidente de la República consideró llegado el momento de que Refidonza se involucre en la exploración petrolera. Bueno, pues la noticia que le quiero compartir es que, siguiendo sus instrucciones, hemos creado en Refidonza una estructura que ha iniciado las investigaciones exploratorias para caminar hacia la explotación de los yacimientos que eventualmente se puedan derivar de esa búsqueda de hidrocarburos en nuestro subsuelo y en el mar. Pueden estar seguros de que desplegaremos todos nuestros esfuerzos tecnológicos y humanos para determinar en qué magnitud disponemos de ese recurso esencial para el funcionamiento de la sociedad moderna. Básicamente, la razón por la cual se emprende esta iniciativa de proyecto de investigación y desarrollo es que en la actualidad en el país existen muchos estudios dispersos y no había una historia reciente de proyectos sistemáticos, coherentes y con base científica, y sobre todo dirigidos por dominicanos que fueran en esa línea de investigar todo el sistema petrolífero de la República Dominicana. Entonces se necesitaba tener información actualizada, moderna y que permita brindar la confianza que se requiere en este sector. Pues esa es la base fundamental, ¿no? Desde el punto de vista científico. Luego está el interés, ¿no?, político, gerencial de la refinería, del presidente de la República, de querer avanzar en esta temática, especialmente ahora que el mundo se aboca a una transición energética y los países que tengan recursos, como la República Dominicana, tienen que hacer sus investigaciones para poder aprovecharlo en un plazo prudente. Es así entonces que se comienza a investigar con rigor científico los primeros indicios de presencia de hidrocarburos en República Dominicana. Para esto se reunió un equipo internacional y multidisciplinario
con vasta experiencia en la búsqueda de petróleo en otras latitudes. Una de las primeras grandes preguntas que nos hicimos es si las rocas y el suelo de la República Dominicana tenían las condiciones suficientes como para generar petróleo y gas, a pesar de las evidencias de los manaderos que existen en el territorio nacional. Teníamos que hacer pruebas científicas para determinar esto. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace viendo la madurez termal, el contenido de materia orgánica que tiene estas rocas y ver si esa presión, si esa temperatura, si la profundidad coincidieron en el tiempo geológico para que se generara este proceso de producción de petróleo y gas. Básicamente el petróleo es un proceso natural en el cual tenemos un sedimento que se forma en la superficie, en donde hay abundante materia orgánica. Esta materia orgánica se deposita junto con sedimentos y van quedando atrapado esta materia orgánica junto con estas calizas. Cuando se llega a determinadas condiciones de profundidad, se incrementa la temperatura y esa materia orgánica que está ahí comienza a transformarse a algo que llamamos inicialmente querógeno, que es una especie de carbón, y posteriormente aumenta más la temperatura para generar inicialmente petróleo y posteriormente gas. Es decir, se requiere tres condiciones: que haya materia orgánica en los sedimentos, en las rocas, que esta materia orgánica sea sometida a una temperatura elevada durante un tiempo determinado, y eso se da en unas condiciones de profundidad. Esas tres condiciones hacen que esa materia orgánica se cueza y se convierta en petróleo y gas. Esa materia orgánica, ese tipo de roca, pues una roca caliza, otro tipo de roca, entonces se convierte en lo que se llama una roca generadora, porque es la que permite esa conversión de una materia orgánica a un hidrocarburo, ya sea petróleo o gas. El petróleo está impregnado entonces en ese sistema. No está suelto, no como una cisterna, ¿no? Sino que está impregnado, como pintado en todas esas rocas que están a cientos o miles de metros. Más que buscar petróleo, lo que estamos buscando era evidencias de que las condiciones geológicas en el pasado se dieron para que se diera esa producción de petróleo y gas. Rápida y sistemáticamente, el equipo de investigadores se dirigió a las zonas con potencial petrolífero del país para buscar rocas que evidenciaran las condiciones necesarias en el pasado geológico de la isla, y de esa forma demostrar que sí tuvimos las condiciones geológicas necesarias para que se desarrollaran hidrocarburos en el subsuelo dominicano. Planificamos una campaña de muestreo en las cuencas sedimentarias, en esos lugares que en el mapa indican que se dieron esas condiciones, pero teníamos que tomar muestras en el terreno y llevar esas muestras al laboratorio para poder medir esos parámetros con laboratorios que están certificados a nivel internacional. La exploración se concentró en las 4 cuencas sedimentarias que tenemos en el país y en esas zonas donde el tiempo geológico, el tipo de roca coincide con la zona donde normalmente o a nivel internacional se encuentra este recurso tan valioso. Básicamente eso, en un sistema petrolífero tiene que tener una roca fuente de hidrocarburo, tiene que tener una roca reservorio, tiene que tener una roca sello, pues para que este petróleo no se escape a la superficie, aunque eso normalmente sucede. Por eso son los resumaderos o manaderos que hay en Asua, porque sencillamente eventualmente el petróleo se genera, comienza a migrar y alcanza la superficie. Algunas veces es muy fácil se manifiesta de una forma evidente, otras veces, en la mayoría de las veces, son pequeñas gotas de hidrocarburo que son imperceptibles para la mayoría de las personas. Exploraciones con fines comerciales que se sucedieron a lo largo del siglo XX por todo el país dejaron a su paso pozos perforados en lugares donde se observaban emanaderos de petróleo y gas. Estos lugares fueron los primeros en ser visitados por los investigadores. Bueno, la presencia de manaderos es un gran indicio y una señal de que en esa zona debe de hacerse más énfasis. Por eso hicimos mucho énfasis en la cuenca de Asua, ¿no? La cuenca de San Juan, la cuenca de Riquillo y la cuenca del Cibao, donde existen manaderos tanto de petróleo como de gas. Eso es un gran indicio. Pero también los mapas geológicos son una gran guía para poder diseñar estas campañas de exploración para buscar esas rocas que hemos dicho, ¿no? de roca fuente, roca reservorio y roca sello. Hemos venido en otras épocas de verano
y veíamos que burbujeaba gas. De hecho, el nivel estaba mucho más alto. Una primera posibilidad que uno puede encontrar en estos pozos que son muy viejos es que el casing, o sea, esta tubería que va hasta la profundidad, se rompe, tiene contacto con el nivel freático y el nivel freático levanta el aceite. El aceite que hemos encontrado pues es un aceite de una característica no tan viscosa, pero queremos hacerle la prueba de gravedad API. ¿Qué dicen los registros? Que había aproximadamente un crudo de 21 grados API, que es un crudo pesado, es un crudo de carácter de más asfalto, asfaltenos, pero ahorita trajimos los aparatos para hacer la medición. Los registros dicen que estos pozos producían hasta 700 barriles al día. Mayormente cuando el petróleo sube porque ese yacimiento puede estar interferido por una falla geológica que hace que en determinado momento el petróleo pueda migrar, básicamente. En los movimientos geológicos, esas rocas van migrando en el tiempo. Y también no es todo horizontal, no son capas horizontales, sino que en la tectónica parte de esa roca va emergiendo. Entonces en corte de carretera, en pie de montaña, uno puede identificar esas rocas que están marcadas en los mapas geológicos, pero que en la superficie se puede tomar esas muestras. También en los proyectos de mapeo geológico, ya esas muestras previamente se le había hecho dataciones de las rocas para determinar la edad. Entonces, basado en esos mapas geológicos y la edad que presenta la roca en el mapa geológico, es que se procede entonces a tomar la muestra. La investigación inicial se desarrolló con un amplio despliegue de recursos técnicos, el acompañamiento de diversas instituciones locales y la supervisión internacional. El equipo a cargo de la búsqueda cuenta con una larga experiencia, probada en la industria petrolífera internacional. Una prueba muy sencilla que evidentemente seguramente la conocen muchos. Se toma una balanza que nos dé 0.1 gramo de exactitud, un pignómetro que esté calibrado. Este pignómetro está calibrado a 50 mililitros. Pesamos completamente limpio, tomamos un peso y posteriormente lo llenamos con el hidrocarburo que estamos evaluando, en este caso pues el crudo que hayamos separado en lo posible que no tenga agua, y lo volvemos a pesar. La diferencia de pesos va a equivaler al peso del hidrocarburo que está dentro en 50 mililitros, con lo cual allí tenemos una densidad. La referencia que tengamos la vamos a evaluar contra lo que sería el agua destilada a la misma temperatura, y en ese sentido tendríamos una referencia entre la densidad del hidrocarburo a la densidad del agua. Esto nos da una gravedad específica. Aplicamos la fórmula de la densidad API, que es una relación matemática entre 141 y 131 con la gravedad específica dentro de la fórmula, y vamos a tener un valor. Ese valor está definido en crudos que son más pesados, medianos o livianos. Sí, aquí en este proyecto podemos ver que es un proyecto integral en cual confluyen muchos expertos, muchas perspectivas de diferentes organismos, por ejemplo el Servicio Geológico Nacional, la Dirección General de Minería, incluso el Ministerio de Energía y Minas, sobre todo los expertos internacionales que nos han brindado y facilitado esa transferencia de conocimiento y experiencia en el diseño de esta campaña de muestreo. Una vez colectadas las rocas se prepararon, se cortaron, se pulieron, se enviaron a los laboratorios internacionales que están certificados en la industria de hidrocarburos. Esto nos garantizaba la calidad y la precisión de los resultados. La metodología que hemos implementado es una metodología internacional que se usa en Colombia, se usa en Ecuador, se usa en todos los países que producen petróleo, sobre todo en los países que estamos en esta etapa inicial. Nos hemos asegurado de que estamos siguiendo estándares internacionales. En poco tiempo, las muestras de rocas analizadas en los laboratorios empezaron a generar datos que sorprendieron a los investigadores iniciales. Los resultados de las investigaciones revelaron nuevos hallazgos que podrían cambiar la idea que hasta ese momento se tenía sobre los hidrocarburos en República Dominicana. Fue muy buen indicio que la cantidad de materia orgánica, la temperatura máxima que alcanzó la roca, así como la reflectancia de vitrinita, que es un parámetro que nos indica que hubo traza de petróleo, fueron muy favorables, y eso nos dio tranquilidad y nos dio también una luz para seguir avanzando en la segunda etapa de este gran proyecto. Pudimos identificar 8 grandes áreas
nuevas que no se habían considerado en el pasado, pero que para nosotros representan un gran potencial para el descubrimiento de petróleo y gas en el territorio nacional. Y también algo que nuestro estudio cuestiona es la profundidad y la localización donde se estuvo buscando petróleo en el pasado. Esto puede ser debido a las limitaciones que existían en cuanto a las tecnologías disponibles, pero nuestro estudio propone nuevas zonas y ha llamado mucho interés del sector empresarial y sector científico. Estos resultados fueron expuestos en un primer informe, detallado y revelador, que fue compartido a toda la comunidad científica y al público en general. En este primer informe, entonces, pudimos caracterizar e identificar las cuencas sedimentarias y encontrar de que existen las condiciones necesarias, las condiciones geológicas de temperatura, condiciones geológicas de presión, de profundidad, para que un sistema petrolífero pueda funcionar en la República Dominicana. Y todos estos datos se han puesto a la disposición del público, de la academia, del sector empresarial, para si quieren validar estas informaciones, si quieren repetirlas, si quieren hacer algo de manera sistemática, pudieran avanzar para el futuro del país. El éxito alcanzado por las investigaciones en el primer informe impulsaron la segunda fase de la investigación, que amplió el análisis de los datos y presentó en un segundo informe modelaciones matemáticas, que ayudan a precisar los lugares de mayor prospección para la búsqueda de hidrocarburos en el país. En el segundo informe se concentra todo el esfuerzo de modelar las cuencas sedimentarias. A partir de los registros de pozos existentes en el Ministerio de Energía y Minas, pudimos recuperar esa información de los registros eléctricos y simular, modelar la profundidad, la temperatura, la presión a la cual fue sujeta esta roca sedimentaria que pudimos identificar, tanto las rocas sello, las rocas reservorio como las rocas fuente, a ver si se daban ese punto o esa ventana de generación tanto de petróleo como de gas. Pudimos obtener una guía para futuras exploraciones de petróleo y gas en la República Dominicana. Una guía en el sentido de saber a qué profundidad deben ir los pozos, las diferentes trazas o intervalos en los cuales se han identificado trazas de petróleo y gas en estos pozos anteriores. Habiéndose confirmado las características necesarias para la generación de petróleo y gas, en el análisis expuesto en el segundo informe, el equipo investigador se abocó entonces a reducir el área de exploración mediante técnicas más precisas en las zonas de interés. Los datos arrojados por esta tercera fase se presentaron entonces en un tercer informe que abre las puertas a rondas petroleras para la exploración y explotación comercial, con más precisión y certeza que la que hubo en el pasado. La búsqueda de petróleo son investigaciones de alto riesgo y de alta inversión, por lo que se debe delimitar aún más las áreas en las cuales se van a hacer las inversiones. En este tercer informe, entonces nos enfocamos en la actividad sísmica, en analizar datos de línea sísmica que se han realizado en proyectos de exploración anteriores. Es como una radiografía del suelo, en el cual la onda sísmica se refleja en puntos donde hay presencia de petróleo o presencia de gas. Nos puede determinar a qué profundidad, con otra tecnología, ¿no? Igual que el modelado de la cuenca, a qué profundidad se encuentra el petróleo y el gas, pero también la forma de la estructura donde está almacenado ese petróleo y gas, y también el volumen de las acumulaciones de petróleo y gas. Y así encontrar esas estructuras, esas macroestructuras que nos permiten a nosotros acumular ese recurso tan valioso como el petróleo y gas. El proceso llevado a cabo resultó en la primera estimación de las reservas de hidrocarburos en la República Dominicana. El país podía contar por primera vez con mediciones volumétricas de sus reservas, lo que permite a su vez una estimación económica del potencial petrolero extraíble, en un análisis con base científica y bajo estándares internacionales. Los resultados de este informe nos llenaron de alegría porque confirmó la presencia de hidrocarburos en la República Dominicana en estructuras que son lo suficientemente grandes para considerarse acumulaciones comerciales a la escala de la República Dominicana. Un dato importante de este análisis de información sísmica fue hacer la comparación de la localización de los pozos que se habían perforado en el pasado con las acumulaciones que nosotros hemos identificado.
Y fue para nosotros de gran sorpresa que esos pozos no estuvieron localizados en la mejor posición para tener el mayor rendimiento de esos pozos. Pudimos identificar 8 grandes prospectos o zonas de mayor potencial para la exploración y pudimos también cuantificar de manera estimativa los volúmenes esperados inicialmente en la exploración de petróleo y gas. Fue la primera vez que se hace pública estimaciones de volúmenes de petróleo y gas en la República Dominicana. Esto causó una gran conmoción porque nunca antes se había presentado, se había estimado, se había hecho responsable una institución de presentar estas estimaciones. Porque encontrar petróleo en cantidad aprovechable en nuestro territorio representaría un enorme paso en procura de aligerar la pesada carga que significan las importaciones de la totalidad de los hidrocarburos que demanda nuestra creciente economía. Las investigaciones lideradas por Refidomsa han transformado entonces nuestra comprensión del potencial petrolífero de la República Dominicana, renovando su esperanza de extraer hidrocarburos del subsuelo para ampliar el desarrollo del país. Los resultados arrojados en las diferentes etapas del proceso marcan un antes y un después para la exploración de hidrocarburos y abren una ventana de nuevas posibilidades a la extracción comercial. El objetivo de esta investigación es finalmente generar confianza, generar esa apertura y esa cercanía con los actores interesados que quieran validar o replicar los resultados de esta investigación. Eso facilitará el acercamiento de las inversiones nacionales y extranjeras en actividades de exploración en la República Dominicana. Hemos seguido avanzando, hemos seguido refinando los modelos con nuevos muestreos, con nuevo análisis de laboratorio y en esta etapa estamos profundizando en el análisis de estos resultados. También ha sido muy propicia el lanzamiento de una segunda ronda de petrolera en la República Dominicana, el cual estos datos servirán de base para esas empresas interesadas en este sector. El nuevo reto a partir de las exitosas investigaciones realizadas es que se renueven las exploraciones comerciales a partir de los hallazgos con que cuenta ahora el país. Los datos obtenidos recientemente pueden incentivar la inversión extranjera para la búsqueda y explotación de hidrocarburos en las zonas analizadas, disminuyendo el costo de la energía y potenciando así el desarrollo de la República Dominicana. Estos resultados de las investigaciones lideradas por la Refinería Dominicana de Petróleo, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, abre una gran oportunidad para la República Dominicana de conseguir la energía que necesita para seguir incrementando su Producto Interno Bruto, la tasa de desarrollo que lleva en los últimos años, y creemos que estas investigaciones nos acercarán a ese futuro con una soberanía energética sostenible.